Bien, vamos a ver un ejercicio de una chapa, vamos a calcular las reacciones. Esto es una silla, o más bien dicho una butaca, porque está fija al suelo, ¿sí? Una butaca de algún estadio, como para darle un aspecto real a la estructura. Y vamos a analizar qué pasa en las reacciones. Vamos a hacer el cálculo de reacciones. Fíjense que tengo una fuerza actuando a la mitad de la luz, o sea 20 centímetros del punto A, y una fuerza F2 actuando en este extremo a 80 centímetros de altura. Que así vamos a ir sacando los vínculos, reemplazándolos por sus reacciones, o sea, poner en evidencia la reacción, y vamos a ir planteando las ecuaciones de equilibrio que nos van surgiendo. Fíjense que claramente una silla es una estructura tridimensional, pero nosotros lo podemos calcular llevándola al plano. Esto es lo que se llama un modelo del plano. Y con estas características en las que el plano se va a mover solamente, la chapa se va a mover solamente en el plano a donde pertenece y va a estar cargada en el mismo plano, puedo resolverlo con un estado plano. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Tengo mi chapita con un apoyo doble en el punto A, un apoyo simple en el punto B. Acuérdense que este apoyo simple equivale a una biela. Yo podría haber puesto una barrita articulada, entonces es la misma restricción que me genera ese apoyo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar un apoyo, vamos a sacar este apoyo y vamos a poner en evidencia la reacción. Y esta la voy a llamar BB. Yo saco el vínculo y pongo la fuerza que estaría ejerciendo ese vínculo. El sentido que yo le pongo a la fuerza esa es arbitrario. Yo lo puedo poner para arriba, lo puedo poner para abajo, es arbitrario. Yo lo considero que va para arriba porque intuitivamente tengo dos cargas, una hacia abajo, otra hacia la derecha, entonces intuitivamente lo pongo hacia arriba. Si realmente esa reacción va a ir hacia arriba, el resultado me va a dar positivo. Si cuando yo calculo la reacción me da negativo, eso significa que el sentido de la fuerza es contrario al que yo propuse. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo saco este vínculo? Tengo la chapa con una sola articulación, o sea que va a tener un grado de libertad. Acuérdense que nosotros definimos que una estructura va a estar en equilibrio cuando el trabajo virtual que realizan las fuerzas que están aplicadas sobre ellas es igual a 0. Bien, vamos a plantear trabajo virtual, aquel igual a la componente tau x de la traslación según x por la sumatoria de las fuerzas x, de las fuerzas proyectadas sobre x, más la traslación según el eje y por la sumatoria de las componentes y de la fuerza, más tita z por la sumatoria de los momentos que ejercen las fuerzas con respecto al punto A, que es el punto donde puede girar. Cuando yo saco este vínculo, esto tiene un solo grado de libertad. ¿Y cuál es ese movimiento único que tiene? Un giro con respecto al punto A. Entonces, fíjense que con esta vinculación yo tengo un grado de libertad, o sea que tau traslación según x no puedo tener por este vínculo que me lo impide. Entonces la traslación, este término se me hace 0 directamente. Traslación según y tampoco tengo, porque tengo este vínculo que es un apoyo doble que no lo único que me permite es el giro con respecto a ese punto. Entonces este otro término, el trabajo virtual, se me hace 0 porque la traslación es 0. Y el tercer término, tita z, tengo tita z porque esto sí puede girar con respecto al punto A. Entonces, lo que tiene que hacerse 0 es la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al punto A. Vamos a plantear, esa es mi condición de equilibrio, es mi única condición de equilibrio en estas condiciones, ¿sí? Con un apoyo doble, con un grado de libertad. Yo tengo una sola condición de equilibrio. Y obviamente que está relacionada al desplazamiento. O sea, yo no puedo plantear esta ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas según el eje y igual a 0. ¿Por qué? Porque en este vínculo yo voy a tener fuerzas verticales y horizontales.
y no las voy a estar considerando. Entonces, claramente no puedo plantear esta condición. El trabajo virtual se me hace cero porque no hay desplazamiento, entonces directamente es cero. Se cumple la condición de equilibrio. En este caso, θ, z es distinto de cero, entonces lo que tengo que hacer cero es la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto A. Bien, planteamos sumatoria de momentos de todas las fuerzas respecto al punto A tiene que ser igual a cero. Empecemos. La fuerza 1 está trabajando en esta recta de acción en el punto medio de esta distancia, ¿sí? O sea que a 20 centímetros. Entonces voy a poner F1 por 20 centímetros, que es la distancia de la recta de acción de F1 con respecto al punto con el cual yo quiero calcular el momento. Por 20 centímetros más F2, la recta de acción de F2 está a 80 centímetros del punto A, o sea que más F2 por 80 centímetros, y el momento de mi reacción, que va a ser B, la llamo B corta porque es vertical, ¿sí? Y está en el punto B. BB, esta es la recta de acción de mi reacción y está a 40 centímetros de distancia. Entonces pongo menos, porque ahora F1 y F2 me generan un giro horario, pero la reacción con este sentido que yo propuse me genera un giro antihorario. Por eso aparece este menos. Entonces la reacción por 40 centímetros, todo eso tiene que ser igual a cero. Despejo la reacción y me queda 150 kilogramos fuerza. Me queda positivo, o sea, le agrego esta flechita entre paréntesis que me da la dirección real de esta fuerza, ¿sí? De esta reacción. Entonces, el sentido que yo había propuesto era correcto. Si me hubiese dado menos 150, esta rayita la hubiese puesto hacia abajo. Bien, ahora vamos a eliminar el otro vínculo, el apoyo en A. Acuérdense que esto equivale a dos bielitas concurrentes en A. Entonces, yo le voy a dejar una sola puesta. Le voy a dejar esta puesta. Y voy a poner en evidencia la fuerza BA. ¿Sí? Entonces, saco el apoyo doble y dejo un apoyo simple. El apoyo doble equivalía a dos bielitas concurrentes en el punto A. Entonces yo saco un solo vínculo y me va a aparecer un grado más de libertad. ¿Cuál es este grado de libertad? Ahora tengo toda una chapa con una sola biela, o sea que tiene 2 grados de libertad. Puede girar. Recuerden un poquito que puede girar en cualquier punto que pertenezca a esta recta de acción de la biela existente, ¿sí? Puede girar acá, puede girar en B. Yo, si quiero girar esto en B, este punto se va a levantar y va a poder girar en B, pero no va a poder girar, por ejemplo, con respecto a ese punto. No puede girar porque si yo lo quiero girar, se tendría que estirar la biela. Entonces, cuando yo tengo una chapa con una biela, tiene 2 grados de libertad. Esos 2 grados de libertad puede ser o 2 rotaciones en la recta de acción de la biela, o puede ser una traslación perpendicular a la biela y una rotación en un punto perteneciente a la recta de la biela. Bien, o sea que voy a tener, supónganse que puedo tener ahora mi traslación según I va a ser distinta de cero. Si esto es distinto de cero, entonces lo que tiene que hacerse cero, esto es distinto de cero, entonces lo que tiene que ser cero es claramente la sumatoria de fuerzas según I. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales, o sea, la sumatoria de las proyecciones de todas las fuerzas según la vertical, va a quedar de esta manera. F1 la tomo hacia abajo, la tomo negativa, menos F1, BB va hacia arriba, más BB, y BA también va hacia arriba, más BA. Todo esto tiene que ser igual a cero. Cuando yo
BA, fíjense que me queda. Me queda F1 100 menos 150. O sea que BA me da menos 50 kilogramos. Eso significa, este menos significa que el sentido que he propuesto por la reacción es contrario. O sea que mi reacción en A va a ser hacia abajo, porque me dio un signo menos. Y fíjense que tiene sentido, o sea, si yo tuviese F1 solo, claramente las dos reacciones van a ir hacia arriba, pero al aparecer F2, que tiende a volcar esta estructura, esta fuerza tiene que tirar. Y fíjense también que BB me había dado 150, mayor que F1, ¿sí? Entonces, evidentemente, para que esto esté en equilibrio verticalmente, si esta vale 100 y esta vale 150, esta tiene que valer 50 hacia abajo. Ahora bien, ya tengo dos reacciones de vínculo. Me queda determinar la última. Voy a poner en evidencia. Saco el vínculo y pongo en evidencia la reacción. La llamo HA. Al sacar el vínculo, gano un grado de libertad. Si gano un grado de libertad, ¿cuál va a ser? Ahora tengo una chapa libre. O sea, ahora tengo 3 grados de libertad. O sea, que esos 3 grados de libertad pueden ser cualesquiera. Pueden ser el giro en 3 puntos no alineados, puede ser 2 giros y una traslación que no sea perpendicular a la recta que unen los 2 puntos de giro, o pueden ser 2 traslaciones y una rotación, como lo propuse acá. Entonces, esta ya la habíamos utilizado, esta ecuación la habíamos utilizado, y ahora lo que me apareció es el tercer grado de libertad, que es la traslación según X, ¿sí? Estos 3 grados de libertad yo los propongo como una traslación según X, una traslación según Y y una rotación según Z. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Esta traslación es distinta de 0. Esto es distinto de 0, o sea que lo que tiene que hacerse 0 es la sumatoria de fuerzas en el sentido de las X, ¿sí? Vamos a poner, estoy hablando de X, Y no estoy poniendo, esto es X y esto es Y. Bien, planteamos esa condición de equilibrio, que la sumatoria de las componentes horizontales de todas las fuerzas que están aplicadas sea igual a 0. Vengo a la estructura, tengo una fuerza horizontal F2, F1 no proyecta sobre X, entonces me queda F2, sentido positivo, más HA igual a 0. No hay más fuerzas, que así la sumatoria son estas dos fuercitas. Despejo HA, F2 varía 50 kilogramos, o sea que HA me da menos 50 kilogramos. Otra vez aparece un signo menos. ¿Qué significa? Que si yo había propuesto este sentido y en realidad la reacción va en el otro sentido, me aparece el signo menos. Este signo menos significa que el sentido propuesto estaba equivocado, que va al revés. Y acá le agrego la flechita con el sentido real de esa reacción. De esta manera yo calculé mis 3 reacciones y ahora me quedó la chapa totalmente en equilibrio. Otra manera de hacerlo, yo fui sacando de a un vínculo. Entonces saqué un vínculo, gané un grado de libertad, me apareció una condición de equilibrio. Saqué otro vínculo, gané otro grado de libertad, me aparece otra condición de equilibrio. Y la tercera también, saco el último vínculo y me aparece otra condición de equilibrio. Yo lo que puedo hacer también, cuando tengo una estructura de este tipo, es retirar todos los vínculos, ¿sí? Si yo retiro todos los vínculos, me va a quedar de esta forma. Y pongo la fuerza, la reacción de los vínculos, ¿no? Pongo en evidencia estos esfuerzos. Saco el vínculo y pongo en evidencia los esfuerzos. Ahora, con esta estructura así, yo puedo plantear, eso tiene 3 grados de libertad, que así yo podría plantear cualquier ecuación de equilibrio, 3 independientes entre sí. Las condiciones, vuelvo a repetirlo esto, las condiciones para que esas 3 ecuaciones de equilibrio sean independientes son las siguientes.
yo puedo tomar, por ejemplo, vamos a proponer 3 ecuaciones de equilibrio con la estructura así. Yo retiré todos mis vínculos y supónganse que todavía no calculé las reacciones. Vamos a borrar la pantalla. Bien, vamos a resolver la misma estructura, pero sacando todos los vínculos a la vez. Fíjense que retiro todos los vínculos, retiro el apoyo simple, pongo en evidencia la reacción, retiro el apoyo doble y pongo en evidencia las dos reacciones. Acuérdense que el apoyo doble es de segunda especie, o sea que equivale a 2 fuercitas, a 2 bielas concurrentes en el punto 1. Y ahora voy a tomar 3 condiciones de equilibrio cualquiera. Lo único que tiene que cumplir es que esas 3 condiciones sean independientes. Así, si yo tengo 3 incógnitas, voy a poder resolver mi problema. Entonces, voy a tomar 3 rotaciones. ¿Cómo tienen que ser las rotaciones para que las condiciones de equilibrio sean independientes? Las rotaciones tienen que ser sobre 3 puntos que no estén alineados. Entonces, voy a tomar el punto 1 en el punto A, voy a tomar un giro en el punto 2, en el punto de aplicación de la fuerza 2, y voy a tomar un giro en el punto B. ¿Sí? Entonces, mi condición de equilibrio es que el trabajo virtual sea 0. En este caso, con el desplazamiento dado por 3 rotaciones independientes, va a ser θ1 por la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al punto 1, más θ2 por la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al punto 2, más θ3 por la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al punto 3. Todo eso tiene que ser 0. Con cada término independiente del desplazamiento virtual. O sea, con θ1 este tiene que ser 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Y ahí surgen mis 3 condiciones de equilibrio. Entonces, como θ1 es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es la sumatoria de momento de la fuerza con respecto al punto 1. Voy a hacer ese planteo. Este es el sentido que tomo como para poner los momentos positivos. Lo tomo horario positivo. Bien, entonces tomo F1, con respecto al punto 1 estoy sacando momento. Entonces F1 por la distancia de la recta acción de F1 con respecto al punto 1, que son 20 centímetros, es horario, lo pongo positivo, más F2 por la distancia, que son 80 centímetros, menos BB por la distancia, que son 40 centímetros. Esto es igual a 0. De esta condición de equilibrio me surge que ya puedo despejar la incógnita, ¿sí? Bien, cuando yo tomo 3 puntos para sacar los momentos, voy a tomar 3 puntos que me convengan. Fíjense los puntos que yo tomé. Tomé el punto 1, o sea que estas 2 incógnitas no realizan momento con respecto a ese punto. Entonces me queda la ecuación solamente en función de esta sola reacción. Después tomé el punto 2 de momento. Fíjense que tengo otra reacción que no me genera momento. O sea, me queda una ecuación con 2 incógnitas. Y después tomé el punto 3, que es otro punto donde HA y BB no generan momento. En esta ecuación, en esta sumatoria de momento con respecto al punto 3, me queda una sola incógnita también. Pero bueno, lo vamos viendo. Planteo la primera condición de equilibrio, ya puedo despejar una de las incógnitas. Entonces, BB, si F1 vale 100 por 20 centímetros, me queda 2000 kilogramos centímetros. F2 50 por 80 me queda 4000 kilogramos centímetros. Entonces despejo este término, me queda 2000 más 4000, son 6000 dividido 40 centímetros, me queda que BB es 150 kilogramos positivo, o sea que coincide con el sentido propuesto, la flechita hacia arriba. Segunda condición de equilibrio, que este término sea igual a 0, como θ2 es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es la sumatoria de momentos. Planteo sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto al punto 2, este punto que ubiqué yo ahí arriba. Entonces me queda F1 por 20 centímetros, que es la distancia de la recta de acción de F1 con respecto al punto con el cual estoy tomando momentos. En este caso es antihorario, lo pongo negativo. F1 por 20 centímetros, menos HA por 80 centímetros, también tiene sentido antihorario,
más BA por 40 centímetros. Esto es igual a 0. Tengo una ecuación de equilibrio, tengo una condición de equilibrio, o una ecuación de equilibrio, que tiene dos incógnitas. Bien, ahora vamos a plantear la tercera ecuación de equilibrio. Como θ3 es distinto de 0, la sumatoria de momento de la fuerza con respecto al punto 3 también tiene que ser igual a 0. Planteo esta sumatoria, el punto 3 coincide con el punto B, F1 me genera un momento negativo, entonces pongo menos F1 por 20 centímetros, BA me genera un momento positivo, más BA por 40 centímetros, y F2 me genera un momento positivo, que así pongo más F2 por 80 centímetros. Todo esto igual a 0. De esta condición de equilibrio surge que BA tengo una sola incógnita, o sea, la puedo despejar directamente. Fíjense que acá tengo F1 es 100 por 20, son 2000 kilogramos centímetros, negativo. F2 son 50, son 4000 kilogramos centímetros, menos 2000. Me queda 2000 kilogramos centímetros, cuando lo despejo divido 40 me queda menos 50 kilogramos. Una vez que tengo la reacción en BA, que calculé esta incógnita, puedo volver a esta ecuación, a la del momento con respecto al punto 2, reemplazar BA por su valor y puedo despejar HA. En este caso voy a tener F1 por 20, son 2000 kilogramos centímetros negativo, BA es menos 50, o sea que acá me queda otros 2000 negativos kilogramos centímetros, despejo HA, me queda 4000 kilogramos centímetros dividido 80, me queda negativo, me queda menos 50 kilogramos HA. De esta manera resuelvo mi estructura calculando las tres incógnitas, sacando todos los vínculos a la vez. ¿Qué otras dijimos que tenemos que verificar? Entonces, una manera de verificar era con tres ecuaciones. Voy a borrar la pantalla. Bien, vamos a verificar. Teníamos dos métodos. Yo necesito tres ecuaciones de verificación, ¿sí? Uno decía que podía tomar una ecuación independiente con cada par de ecuaciones resolventes. Acuérdense que mis ecuaciones resolventes fueron sumatoria de momento con respecto al punto 1, con respecto al punto 2 y con respecto al punto 3. Entonces, el primer método de verificación es tomar una condición independiente con cada par de ecuaciones resolventes. Entonces, voy a tomar la 1 y la 2 y voy a tomar una condición independiente. Para que sea independiente, no tiene que estar en la recta que une los puntos 1, 2. Entonces podría tomar el punto A, ¿sí? Entonces voy a hacer momento, sumatoria de momento de todas las fuerzas con respecto al punto A. Esto igual a 0. Esa puede ser una ecuación de verificación. Es independiente con un par de ecuaciones resolventes. Otra ecuación podría ser, tomé la 1, 2, ahora tomo la 1, 3. Una ecuación independiente con la 1, 3 sería un punto de rotación o una sumatoria de momentos con respecto a un punto que no pertenezca a esta recta. Puedo tomar el punto C, puedo tomar el punto B. Entonces, mi otra ecuación de verificación puede ser esta, sumatoria de momentos con respecto al punto B de todas las fuerzas igual a 0. Y la otra condición para verificar tendría que ser independiente con las resolventes que fueron sumatoria de momento con respecto a 2 y 3, o sea que puedo tomar el punto C. Entonces, sumatoria de fuerzas con respecto al punto C igual a 0. Estas tres condiciones, que van a resultar en tres ecuaciones, son independientes entre sí. Fíjense. Estoy sacando un momento con respecto a A, con respecto a B y con respecto a C. A, B y C son puntos que no están alineados. Entonces esto me garantiza que son independientes. El otro método de verificación decía, que es básicamente lo mismo, ahora lo vamos a ver. Decía que tomar una ecuación de verificación que dependa de un par de ecuaciones resolventes. Por cada par de ecuaciones resolventes tomo una que sea dependiente de esas dos. Entonces, por ejemplo, de la 1 y la 2
tomo el punto C. Al estar alineado el C con 1, 2, es una ecuación, la sumatoria de momentos con respecto a C, es una ecuación que depende, no es independiente de la sumatoria de momentos con respecto a 1 y de la sumatoria de momentos con respecto a 2, porque es un punto que está en la misma recta. Entonces, tomo una dependiente con cada par. Tomo C, que ya la había tomado como independiente de las otras dos. Tomo B, que es una sumatoria de momentos que es dependiente de la sumatoria de momentos con respecto a 2 y la sumatoria de momentos con respecto a 3. Ya la tomé. Y tomo A como una condición dependiente de la sumatoria de momentos con respecto a 1 y de la sumatoria de momentos con respecto a 3. Con estas tres ecuaciones, que son independientes entre sí y cumplen, con respecto a las ecuaciones resolventes, cumplen las condiciones, yo puedo verificar. Siempre el error más común es verificar con una sola. Entonces verifican una o dos reacciones nada más y les da bien, pero por ahí el error está en la otra. ¿Está claro? Entonces siempre hay que verificar con tres ecuaciones independientes entre sí.